Hay cosas que una vez que las escuchas, ya no las puedes desoír. Palabras que se clavan en el alma como espinas y que cambian para siempre la forma en que ves el mundo. A mis 72 años, pensé que ya había escuchado de todo. Me equivoqué. Esa tarde de octubre, fingiendo dormir en el sofá de la sala, escuché algo que me partió el corazón, pero que también despertó en mí una fuerza que no sabía que aún tenía. Mi nombre es Magdalena Ruiz, y esta es la historia de cómo una conversación que no debía escuchar se convirtió en el momento más liberador de mi vida. Porque a veces, mija, las traiciones más dolorosas son las que nos permiten encontrar nuestra verdadera fortaleza. Pero antes de seguir con la historia, quiero pedirte un gran favor. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes que vale la pena escuchar estas experiencias de vida, te pido que me apoyes con un like y que te suscribas al canal activando la campanita. No te imaginas lo mucho que significa para nosotras que compartas estos relatos. Toma solo un segundo dar like y comentar de qué ciudad nos estás viendo. Pero para el canal significa todo, porque así podemos llegar a más personas que necesitan escuchar que nunca es tarde para defenderse. Somos una comunidad de mujeres que nos apoyamos y tu like nos ayuda a crecer. Gracias por estar aquí. Para entender bien esta historia, tengo que llevarte a San Luis Potosí, una ciudad que conserva esa esencia mexicana tradicional, donde las familias aún viven muy unidas. A veces, demasiado unidas. Yo nací aquí hace 72 años, cuando las calles del centro histórico eran de adoquín y las tardes se llenaban del sonido de las campanas de la catedral. Crecí en una época donde las mujeres aprendíamos desde niñas que nuestro lugar estaba en el hogar, cuidando a la familia, siendo el pilar silencioso que sostiene todo sin quejarse. Mi infancia transcurrió en una casita de adobe en el barrio de San Miguelito, donde mi madre, doña Socorro, criaba a 7 hijos con la ayuda de mi abuela paterna. Mi padre trabajaba en las minas de la región y llegaba a casa cada 15 días, cansado y con las manos manchadas de tierra. Era un hombre bueno pero de pocas palabras, que creía firmemente que las mujeres debíamos ser sumisas y obedientes. Mi madre nunca cuestionó este orden, y yo tampoco lo hice durante muchos años de mi vida. Crecí viendo a mi madre levantarse antes del amanecer para preparar el café y las tortillas, lavar la ropa en el lavadero del patio, atender a mis hermanos menores y esperar pacientemente el regreso de mi padre. Ella nunca se quejó, nunca alzó la voz, nunca cuestionó las decisiones que él tomaba por toda la familia. Esa fue mi primera lección sobre lo que significaba ser mujer en mi generación. Aguantar, servir y callar. A los 18 años me casé con Aurelio Morales, un hombre trabajador de 23 años que había conocido en las fiestas patronales de San Luis Rey. Era mecánico y tenía un tallercito heredado de su papá en el barrio de Santiago. No puedo decir que fue amor a primera vista, pero sí había cariño y, sobre todo, la promesa de una vida estable. En aquellos tiempos, eso era suficiente para una muchacha de familia humilde. Durante 38 años construimos una vida juntos. Tuvimos 3 hijos. Rosa, que ahora vive en Guadalajara con su esposo. Miguel, que se fue a trabajar a Estados Unidos hace 15 años. Y Óscar, mi hijo menor, que es el protagonista de esta historia. Óscar siempre fue el consentido. Tal vez porque nació cuando yo ya tenía 35 años y pensé que no tendría más hijos. Era un niño dulce, inteligente, que me ayudaba en la cocina y que siempre tenía palabras cariñosas para su mamá. La vida no fue fácil, pero tampoco puedo quejarme. Aurelio trabajaba duro en su taller. Yo me dedicaba al hogar y a criar a los muchachos. Y los fines de semana íbamos a misa en la parroquia de Santiago, donde nos conocía toda la comunidad. Vivíamos en una casita sencilla pero digna, con 3 recámaras, un patio donde tenía mis plantas de bugambilia y hierbabuena, y una cocina que siempre olía a frijoles de la olla y chile guisado.
El taller de Aurelio prosperó con los años. No nos hicimos ricos, pero sí logramos vivir con comodidad. Pudimos mandar a los 3 muchachos a la escuela. Rosa hasta terminó una carrera técnica en contabilidad. Óscar estudió hasta la preparatoria y después se dedicó a ayudar a su papá en el negocio. Desde joven mostró habilidad para los números y para tratar con los clientes, así que gradualmente fue tomando más responsabilidades. Cuando Aurelio cumplió 60 años, decidió jubilarse oficialmente y dejarle el taller completamente a Óscar. «Ya me toca descansar, vieja», me decía mientras se mecía en su silla favorita del portal. «El muchacho ya sabe manejar todo mejor que yo». Y era cierto. Óscar había modernizado el negocio, había comprado herramientas más nuevas y había conseguido contratos con algunas empresas locales para el mantenimiento de sus flotas de vehículos. Aurelio falleció hace 8 años de un infarto fulminante. Una tarde estaba podando los rosales del jardín y de pronto se desplomó. Para cuando llegó la ambulancia, ya no había nada que hacer. Su muerte me devastó, no solo por la pérdida del compañero de toda una vida, sino porque de repente me quedé completamente sola. Rosa vivía muy lejos, Miguel estaba en el otro lado de la frontera y solo tenía cerca a Óscar. Mi hijo, que entonces tenía 39 años, insistió en que me fuera a vivir con él. «No te voy a dejar sola, mamá. La casa es grande y tienes tu propio espacio». Óscar se había casado 3 años antes con Liliana, una muchacha de 31 años que trabajaba como secretaria en una oficina del centro. Al principio, la relación con mi nuera fue cordial. No es que fuéramos íntimas amigas, pero nos llevábamos bien, y yo respetaba que ella fuera la señora de la casa. Durante los primeros años de viudez, esta nueva dinámica familiar funcionó relativamente bien. Yo ayudaba con las labores del hogar, cocinaba mis especialidades que tanto le gustaban a Óscar desde niño, y cuando llegaron mis 2 nietos, Oscarito de 6 años y Fernanda de 4, me convertí en su cuidadora principal mientras sus papás trabajaban. Era una vida útil, me sentía necesaria y querida. Pero las cosas empezaron a cambiar hace aproximadamente 2 años. Al principio fueron detalles pequeños que yo interpretaba como malentendidos o momentos de estrés. Liliana comenzó a hacerme comentarios sobre mi forma de cocinar, sobre el tiempo que me tardaba en el baño, sobre el volumen de la televisión en las tardes. «Doña Magdalena, ¿no cree que le pone mucha sal a la comida?», me decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Los doctores dicen que la sal es muy mala para la presión». Al principio pensé que se preocupaba genuinamente por mi salud. Después me di cuenta de que era su forma de ir minando mi confianza, de hacerme sentir que hasta las cosas más básicas las hacía mal. Cuando le comenté estas situaciones a Óscar, él siempre me decía: «Ay, mamá, Lili no quiso decir eso. Ella te quiere mucho. A lo mejor solo está estresada con el trabajo». Los comentarios se volvieron más frecuentes y más directos. «Magdalena, ¿no será mejor que uses el baño de abajo? Es que el de arriba queda muy cerca del cuarto del bebé, y cuando jalas la palanca en la madrugada, nos despiertas. Magdalena, ¿podrías no tender la ropa en el patio de adelante? Es que se ve muy feo desde la calle. Magdalena, creo que sería mejor que no uses mi perfume. Huele diferente en ti». Cada comentario era como una pequeña puñalada, pero yo los aguantaba porque no quería crear problemas en el matrimonio de mi hijo. Además, me daba cuenta de que Óscar cada vez tomaba más partido por su esposa. Cuando yo intentaba defenderme o explicar mi punto de vista, él siempre encontraba la forma de darle la razón a ella. «Mamá, Lili tiene razón. La ropa se ve mejor en el tendedero de atrás. Mamá, es normal que una esposa quiera privacidad en su baño». La situación se agravó cuando nació su tercer hijo, el pequeño Aurelio, hace 1 año y medio. Liliana estaba más irritable que nunca.
supuestamente por las desveladas y el estrés de tener un bebé. Pero yo notaba que su malestar se dirigía específicamente hacia mí. Si el niño lloraba cuando yo lo cargaba, decía que seguramente tenía hambre porque las abuelas no saben interpretar el llanto de los bebés. Si yo ayudaba a bañar a los niños más grandes, comentaba que mejor lo hacía ella porque yo usaba mucha agua caliente y eso les hacía daño a su piel. Era evidente que Liliana ya no quería mi ayuda, pero tampoco podía decirlo abiertamente porque quedaba como la mala del cuento. Así que optó por la estrategia de hacerme sentir inútil e indeseable gradualmente, esperando que yo misma tomara la decisión de irme. El problema es que yo no tenía a dónde ir. La casa donde había vivido con Aurelio la habíamos vendido para invertir el dinero en el taller, y con la pensión que recibía apenas me alcanzaría para rentar un cuartito en alguna vecindad. Durante estos últimos meses, la tensión en la casa se había vuelto insoportable. Liliana ya no disimulaba su fastidio cuando me veía en la sala viendo televisión, cuando encontraba alguna de mis cosas en la cocina, o cuando los niños venían corriendo a abrazarme cuando llegaban de la escuela. «Niños, saluden primero a su mamá», les decía con un tono cortante que los confundía y los asustaba. Óscar, por su parte, se había vuelto distante conmigo. Ya no me contaba sobre su trabajo, ya no me pedía que le preparara sus platillos favoritos. Y cuando Liliana hacía sus comentarios hirientes delante de él, simplemente se quedaba callado o cambiaba de tema. Era como si hubiera decidido que mantener la paz con su esposa era más importante que defender a su madre. Yo empecé a pasar más tiempo en mi recámara, salía menos al jardín y trataba de ser invisible en mi propia casa. Era una sensación terrible, como si fuera una visita indeseada que se había quedado demasiado tiempo. Pero nunca imaginé hasta qué punto había llegado el rechazo hacia mi persona, hasta que esa tarde de octubre fingí dormir en el sofá y escuché la conversación que cambiaría mi vida para siempre. Había sido una tarde como cualquier otra de esas últimas semanas en las que todo se sentía tenso y artificial en la casa. Liliana había salido a hacer compras al mercado y me había pedido que cuidara a los niños. No fue una petición amable, sino más bien una orden disfrazada. «Magdalena, me voy al mercado. Cuide a los niños y trate de que no hagan tanto ruido, que el bebé está durmiendo». Los pequeños Oscarito y Fernanda llegaron de la escuela alrededor de las 2 de la tarde, como siempre. Venían con sus uniformes arrugados, las mochilas pesadas y esa energía desbordante que tienen los niños después de estar sentados durante horas. Fernanda se colgó de mi cuello apenas me vio. «Abuela Magda, hoy aprendimos una canción nueva en el kinder. ¿Quieres que te la cante?» «Oscarito», que ya está en segundo de primaria y se siente muy mayor, me enseñó orgulloso un dibujo que había hecho en la clase de artísticas. Era una casa con una familia parada enfrente. Un papá alto, una mamá con el cabello largo, 2 niños pequeños, un bebé en brazos y una figura que claramente era yo, con mi cabello blanco recogido en chongo y mi mandil favorito. «Mira, abuela, esta eres tú. La maestra dijo que dibujáramos a nuestra familia y yo te puse porque tú también vives con nosotros». Ese dibujo me llegó directo al corazón. En medio de toda la tensión y el rechazo que sentía en esa casa, ver que para mis nietos yo seguía siendo parte importante de su mundo me dio una sensación de calma que no había experimentado en semanas. Los ayudé a cambiarse la ropa del uniforme. Les preparé un sándwich de jamón con mayonesa como a ellos les gusta, y nos sentamos en la mesa de la cocina a comer, mientras me contaban sobre su día en la escuela. Fernanda me platicó que su amiguita Sofía había traído una muñeca nueva que hablaba cuando le apretabas la panza, y que la maestra les había dejado jugar con plastilina durante todo el recreo. Oscarito me contó que en educación física habían jugado fútbol, y que él había metido 2 goles, aunque después reconoció que uno había sido en su propia portería por accidente,
lo que me hizo reír a carcajadas. Después de comer, los niños se fueron a su cuarto a jugar y yo me dediqué a lavar los platos y a preparar algunos frijoles para la cena. Era una rutina que había repetido miles de veces durante mi vida, pero ese día me sentía especialmente melancólica. Tal vez era la forma en que Liliana me había hablado en la mañana, o tal vez era la acumulación de tantas semanas, sintiéndome indeseada. Pero mientras lavaba los trastes, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo estaba a punto de cambiar drásticamente en mi vida. Alrededor de las 4 de la tarde, después de que los frijoles ya estaban cocidos y la cocina estaba limpia, decidí sentarme un rato en la sala a ver mi telenovela. Era mi momento del día, mi pequeño escape de la realidad. Me acomodé en el sofá grande de la sala, el mismo donde había visto crecer a mis nietos, donde había consolado a Óscar cuando tuvo problemas en el trabajo, donde había tejido incontables suéteres durante las tardes de invierno. La telenovela estaba en una parte particularmente dramática, donde la protagonista descubría que su esposo le había sido infiel con su mejor amiga. ¡Qué ironía! Mientras veía a esa mujer llorar en la pantalla por la traición de las personas que más amaba, yo no tenía idea de que en unas horas descubriría mi propia traición, mucho más cercana y dolorosa de lo que jamás imaginé. El bebé Aurelio había estado llorando intermitentemente toda la tarde, seguramente por los cólicos que son normales a su edad. Como su cuarto está arriba y su llanto se escuchaba hasta la sala, me levanté varias veces a mecerlo un poquito hasta que se calmara. Liliana odia que yo lo haga. Dice que así lo malcrio, pero no podía soportar escucharlo llorar sin hacer nada. En una de esas ocasiones en que subí a calmarlo, cuando ya eran casi las 5 de la tarde, el cansancio me venció. Había sido una noche de poco sueño porque el bebé se había despertado varias veces. La mañana había sido tensa por los comentarios de Liliana, y la tarde cuidando a los niños me había agotado más de lo usual. Al regresar a la sala, en lugar de sentarme derecha en el sofá como acostumbraba, me recosté un poco en los cojines. La telenovela había terminado y había empezado un programa de concursos que no me interesaba mucho. El sonido de la televisión, combinado con el calorcito de la tarde que entraba por la ventana, y la sensación de estar finalmente tranquila después de un día agitado, me fue venciendo poco a poco. Mis párpados se volvieron pesados y, sin darme cuenta, me quedé dormida en el sofá. No sé cuánto tiempo estuve durmiendo, pero de pronto escuché el ruido de llaves en la puerta principal. Era Liliana que regresaba del mercado. Todavía estaba en ese estado entre el sueño y la vigilia, cuando escuché sus pasos en la entrada, el ruido de las bolsas que dejaba en el suelo y después sus tacones caminando hacia la cocina. Por alguna razón, no abrí los ojos. Tal vez seguía demasiado adormilada, o tal vez inconscientemente quería evitar otro encuentro incómodo con ella. Mantuve los ojos cerrados y la respiración pausada, como si siguiera profundamente dormida. Desde el sofá podía escuchar todos los movimientos en la cocina. El refrigerador que se abría y se cerraba, el ruido de los envases al ser acomodados, sus pasos yendo y viniendo. Todo parecía normal hasta que escuché que llegaba Óscar del trabajo. Eran aproximadamente las 5:30 de la tarde, su horario habitual. «Hola, amor», escuché que le decía a Liliana, seguido del sonido de un beso. «¿Cómo te fue? ¿Dónde están los niños?» «Están arriba en su cuarto», respondió ella. «Llegaron de la escuela, comieron y se fueron a jugar. Tu mamá los cuidó y ahora está dormida en la sala». «Qué bueno que puede descansar un rato», comentó Óscar. «Se ve cansada últimamente». Hasta ese momento, la conversación era completamente normal, pero después hubo un silencio que me pareció extraño, como si ellos estuvieran comunicándose con miradas o gestos que yo no podía ver desde mi posición en el sofá. «Óscar», dijo finalmente Liliana, y había algo diferente en su tono de voz. Era más serio, más determinante.
Necesitamos hablar. ¿De qué? Preguntó él, y escuché el sonido de una silla al ser arrastrada en la cocina. Lo que escuché a continuación cambió mi mundo para siempre. «De tu mamá», dijo Liliana con una frialdad que me heló la sangre. «Ya no puedo más con esta situación. No aguanto tenerla aquí». Mi corazón se aceleró inmediatamente, pero me obligué a mantener los ojos cerrados y la respiración pausada. Era como si mi cuerpo hubiera entendido instintivamente que necesitaba escuchar esta conversación completa, sin importar lo dolorosa que fuera. «¿Qué pasa?», preguntó Óscar, y en su voz había más curiosidad que preocupación por mí. «Pasa que tu madre apesta», dijo Liliana con una crueldad que jamás había mostrado tan abiertamente. «Huele a viejo, Óscar, a medicina, a ropa guardada, no sé cómo explicártelo. Es ese olor que tienen las personas mayores. Cada vez que entra a una habitación, se queda el olor ahí por horas». Las palabras me atravesaron como cuchillos, pero lo que más me dolió fue lo que vino después. El silencio de mi hijo. No hubo una defensa inmediata. No hubo un «no digas eso de mi mamá». No hubo indignación, solo silencio. «Además», continuó Liliana, «los niños ya están muy apegados a ella, y eso no es sano. Oscarito me dibujó ayer a ella, en vez de a mí, cuando le pedí que hiciera un dibujo de su mamá. Fernanda siempre corre primero a abrazarla cuando llega de la escuela. Están confundidos sobre quién es la figura materna en esta casa». «Bueno», dijo Óscar finalmente, «ella los ha cuidado mucho. Es normal que la quieran». «Demasiado», replicó Liliana. «Y otra cosa, ya no me siento cómoda en mi propia casa. No puedo caminar en pijama porque ella está en la sala. No puedo hablar contigo libremente porque siempre está escuchando. No puedo educar a mis hijos a mi manera porque ella siempre interfiere con sus... ¡Ay! No los regañes. Están chiquitos». Cada palabra era como una bofetada. Me di cuenta de que durante meses había estado malinterpretando la situación. No era que Liliana estuviera pasando por una mala racha o estuviera estresada. Era que había estado planeando deshacerse de mí y había estado construyendo su caso gradualmente. «¿Y qué propones?», preguntó Óscar, y esa pregunta me rompió el alma. No dijo «no seas ridícula» o «es mi madre y aquí se queda». Preguntó qué proponía ella, como si mi destino fuera un problema logístico que resolver. «Que la lleves a un asilo», dijo Liliana sin vacilar. «Hay varios aquí en San Luis Potosí que están muy bien». «No digo que la abandones. Puedes visitarla los fines de semana. Pero ya no puede vivir aquí. Es tu mamá, Óscar. Pero yo soy tu esposa, y esta es mi casa también. Tengo derecho a sentirme cómoda en mi hogar». El silencio que siguió fue eterno. Era el momento en que mi hijo debía defenderme, debía decirle a su esposa que estaba siendo cruel e injusta. Era el momento en que debía recordar todos los años que lo cuidé cuando estuvo enfermo, todas las noches que me desvelé cuando tenía pesadillas, todos los sacrificios que hice para que él tuviera una vida mejor. Pero ese momento nunca llegó. «¿Sabes qué?», dijo Óscar finalmente, y su voz sonaba resignada, como si hubiera estado esperando esta conversación. «Tienes razón, hemos sido muy considerados, pero tal vez es hora de que cada quien tenga su espacio. ¿Has investigado algún lugar?». Mi mundo se derrumbó en ese instante. Mi propio hijo, el niño que había cargado en brazos durante sus primeros años de vida, que había consolado durante su adolescencia difícil, que había apoyado incondicionalmente en cada decisión importante, estaba discutiendo mi futuro como si yo fuera un estorbo del que había que deshacerse. «Sí», respondió Liliana, y pude escuchar la satisfacción en su voz. «He visto algunos. Hay uno que se llama Casa de Reposo San Francisco que está muy bien. Cuesta como 3,500 pesos al mes, pero incluye comida,
medicinas y actividades para que no se aburran. Y está cerca, en la colonia Lomas. Así que puedes ir a verla seguido. ¿3.500? Preguntó Oscar. ¿No hay algo más barato? Ni siquiera estaba cuestionando la decisión. Solo estaba negociando el precio de deshacerse de su madre. «Oscar, no seas tacaño», le dijo Liliana. «Es tu mamá. Además, piénsalo. Ya no vamos a gastar en su comida, ya no vamos a pagar medicinas para ella, ya no vamos a tener gastos de luz y agua extra. Al final, hasta vamos a ahorrar dinero». «Tienes razón», admitió él. «Pero, ¿cómo se lo decimos? Va a ponerse muy triste». «Le decimos que es temporal», sugirió Liliana. «Que es solo mientras conseguimos una casa más grande, o que el doctor recomendó que esté en un lugar donde tenga más actividades con gente de su edad. No tiene que saber que es permanente». La frialdad con la que estaban planeando engañarme me llenó de una rabia que no había sentido nunca en mi vida. No solo me querían echar de la casa, sino que además me querían mentir, tratarme como si fuera una niña tonta que no podía manejar la verdad. «¿Cuándo?» «Paz», preguntó Oscar. «Mientras más pronto mejor», respondió Liliana. «Yo ya no aguanto más. Además, entre más esperemos, más difícil va a ser para todos. Los niños se van a acostumbrar más a tenerla aquí». «Está bien», dijo Oscar con un suspiro. «Mañana voy a llamar a ese lugar que dices para ver disponibilidad. Si todo sale bien, el fin de semana la llevamos». El fin de semana. Faltaban solo 3 días. Habían decidido que en 3 días yo estaría fuera de esa casa, fuera de sus vidas, encerrada en un asilo con personas que no conocía, comiendo comida que no me gustaba, durmiendo en una cama que no era mía. Escuché ruido de sillas moviéndose, pasos caminando, y después el sonido del televisor de la cocina. Habían terminado de planear mi destino como quien planea qué cenar. Casual, eficiente, sin remordimientos. Me quedé inmóvil en ese sofá durante lo que me parecieron horas, pero que probablemente fueron solo unos minutos. Mi mente estaba procesando no solo las palabras crueles que había escuchado, sino la traición absoluta de mi propio hijo. Era una cosa que mi nuera me quisiera fuera de su casa. Eso podía entenderlo, aunque me doliera, pero que mi hijo no me hubiera defendido, que hubiera estado de acuerdo con humillarme de esa manera, que hubiera participado activamente en planear mi expulsión. Eso era algo que jamás pensé que podría suceder. Pero en medio del dolor y la traición, algo más estaba naciendo dentro de mí. Era una sensación extraña, como si una parte de mí que había estado dormida durante años estuviera despertando. Era rabia, sí, pero también determinación. Era tristeza, pero también claridad. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué tenía que hacer. Esa noche no lloré. Esa noche comencé a planear. Los días que siguieron a esa revelación fueron los más extraños de toda mi vida. Tenía que actuar como si nada hubiera pasado, como si no supiera que mi hijo y mi nuera estaban planeando internarme en un asilo mientras fingían preocuparse por mi bienestar. Era como vivir en una obra de teatro, donde todos los demás actores tenían un guión diferente al mío. El jueves por la mañana, Liliana fue especialmente amable conmigo. Me preparó café sin que se lo pidiera. Me preguntó si había dormido bien. Y hasta me comentó que había visto unas plantas muy bonitas en el mercado y que pensaba comprar algunas para el jardín. Era obvio que estaba tratando de suavizar el ambiente antes de dar el golpe final. Oscar también estaba actuando de manera extraña. Llegó del trabajo más temprano de lo usual y se sentó a platicar conmigo mientras yo veía televisión. Me preguntó sobre mi salud, sobre si me sentía sola, sobre si no creía que sería bueno para mí tener más actividades sociales. Eran preguntas cargadas, preguntas que estaban preparando el terreno para su gran anuncio. «Mamá», me dijo mientras fingía ver la televisión conmigo, «¿tú crees que te gustaría conocer gente nueva de tu edad?»
Digo, para platicar, para hacer actividades juntos. ¿Por qué me preguntas eso, mijo? Le respondí, sabiendo perfectamente hacia dónde iba la conversación. No, pues nada más. Es que a veces pienso que aquí en la casa no tienes mucha compañía durante el día. Lily y yo trabajamos. Los niños están en la escuela. A lo mejor te aburres. Era increíble la facilidad con la que mentía. Si realmente hubiera estado preocupado por mi soledad o mi aburrimiento, habríamos tenido esa conversación años atrás, cuando enviudé. Pero lo dejé seguir con su actuación. Pues no me aburro tanto, mijo. Tengo mis telenovelas, mis plantas, los nietos cuando llegan de la escuela. Le dije, observando cómo se movían los músculos de su cara mientras buscaba las palabras para seguir manipulándome. Sí, claro. Pero digo, tal vez estaría bien que conocieras a otras abuelitas, que tuvieras amigas para platicar de cosas de mujeres. ¿No te parece? Por dentro me hervía la sangre, pero mantuve mi expresión serena. Puede ser, hijo. ¿Por qué no me platicas qué tienes en mente? Pero no se atrevió a decírmelo ese día. Estaba esperando el momento perfecto, probablemente el fin de semana como habían planeado. Lo que no sabía es que yo también estaba planeando, y que mi plan era mucho más elaborado que el suyo. El viernes fue cuando realmente pude confirmar todos los detalles de su traición. Liliana salió en la mañana, y, como siempre, dejó su teléfono cargándose en la mesa de la cocina. No es que yo fuera espía, pero cuando escuché que llegó un mensaje y la pantalla se iluminó, no pude evitar ver el contenido. Era un mensaje de su hermana Patricia que decía: ¿Ya hablaste con Oscar sobre lo del asilo? Te dije que era la mejor opción. Así que no era solo cosa de ella. Había estado consultando con su familia. Había estado construyendo un consenso en mi contra. Había estado pintándome como una carga insoportable ante personas que apenas me conocían. La traición era aún más profunda de lo que había pensado. Pero lo que más me dolió fue encontrar, entre los papeles de Oscar en su escritorio, un folleto impreso de la Casa de Reposo San Francisco. No solo habían estado planeando, sino que ya habían investigado, ya habían visitado el lugar, ya habían tomado la decisión final. El folleto tenía notas escritas a mano con la letra de Oscar. Habitación individual. 3 comidas incluidas. Actividades recreativas. Visitas los domingos. Visitas los domingos. Mi propio hijo estaba planeando reducir nuestra relación a visitas dominicales de cortesía, como si yo fuera una tía lejana, en lugar de la mujer que lo había parido y criado con amor durante 47 años. Esa noche, mientras cenábamos todos juntos en la mesa familiar, como si fuéramos una familia feliz, los observé detenidamente. Liliana estaba particularmente parlanchina, contándonos sobre una promoción en su trabajo y sobre los planes que tenía para redecorar la sala. Oscar estaba más callado, pero de vez en cuando me dirigía miradas que yo ahora interpretaba diferente. No eran miradas de cariño, sino de culpa. Sabía que lo que estaba a punto de hacerme era terrible, pero había decidido que era necesario. Los niños, ajenos a toda la tensión de los adultos, platicaban sobre sus tareas y sus juegos del recreo. Oscarito me enseñó otro dibujo que había hecho, esta vez de un dinosaurio, que según él, era mi mascota imaginaria. Fernanda me cantó la canción que habían aprendido en el kinder y que hablaba sobre el amor de las abuelitas. Era ironía pura. «Abuela Magda», me dijo Fernanda mientras yo la ayudaba a limpiarse la boca después de cenar. «¿Tú siempre vas a vivir con nosotros?» La pregunta me atravesó como una daga, especialmente porque pude ver cómo Liliana y Oscar intercambiaron una mirada incómoda. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?», le respondí mientras le acomodaba el cabello. «Es que mi amiguita Valeria dice que su abuelita se fue a vivir a una casa donde viven puras abuelitas y que ahora solo la ve a veces.
Cada familia es diferente, princesa, le dije cargándola para darle un beso en la frente. Pero las abuelitas siempre van a querer mucho a sus nietos, sin importar dónde vivan. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé despierta en mi cama planeando cada detalle de lo que haría. No iba a ser una víctima pasiva de su traición. No iba a permitir que me humillaran y me mintieran como si fuera una mujer indefensa y tonta. Si querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Pero mi plan no era de venganza ciega. Era algo mucho más elaborado. Algo que les enseñaría a valorar lo que estaban perdiendo. Algo que los haría enfrentar las consecuencias de sus acciones de una manera que jamás olvidarían. Porque una cosa es decidir que ya no quieres a alguien en tu vida, y otra muy diferente es hacerlo con crueldad, mentiras y falta de respeto. Durante toda mi vida había sido la mujer complaciente, la que aguantaba en silencio, la que evitaba los conflictos, la que ponía las necesidades de otros antes que las propias. Pero esa época se había terminado. A los 72 años, había descubierto que todavía tenía fuerzas para luchar y que ya era hora de usar esa fuerza. El sábado amaneció como cualquier día normal de fin de semana. Oscar se levantó tarde, Liliana preparó desayuno para toda la familia y los niños corrieron al jardín a jugar después de comer. Yo mantuve mi rutina habitual. Regué las plantas, barrí el patio y me senté en mi silla favorita a ver pasar la mañana. Pero por dentro estaba contando cada minuto, esperando el momento en que decidieran darme la noticia. Fue después del almuerzo cuando finalmente se armaron de valor. «Mamá», me dijo Oscar después de que Liliana se llevó a los niños al cuarto de arriba para que descansaran un rato. ¿Podemos platicar? «Claro, mijo», le respondí, preparándome para la actuación de mi vida. Se sentó en el sillón frente a mí, con esa expresión seria que ponía cuando era niño y había hecho algo malo. Liliana se quedó parada junto a él, como dándole apoyo moral para la difícil tarea que tenía que realizar. «Es sobre tu bienestar, mamá», comenzó, y ya desde esa primera frase supe que iba a usar exactamente la estrategia que habían planeado. «Lily y yo hemos estado pensando que tal vez sería bueno para ti. Conocer gente nueva, tener más actividades». «¿Sí? ¿Cómo qué tipo de actividades?», pregunté, fingiendo curiosidad inocente. «Bueno, pues hay lugares muy bonitos aquí en San Luis Potosí, donde viven personas de tu edad, donde hacen ejercicio juntos, donde juegan cartas, donde platican. Lugares donde siempre hay enfermeras por si necesitas algo, donde te dan medicinas a tiempo, donde hay actividades organizadas». «¿Te refieres a un asilo?», pregunté directamente, y vi cómo se sobresaltaron al escuchar la palabra que habían estado evitando. «No, mamá, no es un asilo», mintió descaradamente. «Es más como una comunidad. Un lugar donde puedes tener tu propia habitación, pero también espacios comunes para convivir». «Ya veo», dije manteniendo mi tono calmado. «¿Y esto es porque ya no quieren que viva aquí?». «No es eso, doña Magdalena», intervino Liliana con esa voz melosa que había perfeccionado. «Es que queremos lo mejor para usted. Aquí en la casa usted está muy sola durante el día. No tiene con quién platicar de cosas que le interesen. Allá va a estar rodeada de amigas, va a tener actividades entretenidas. Además», agregó Oscar, «no es algo permanente. Es solo para que pruebes, para ver si te gusta. Si no te adaptas, te regresas para acá». Mentira tras mentira tras mentira. Era increíble cómo podían estar ahí sentados, mirándome a los ojos, y mentirme de esa manera tan descarada. Pero yo seguí con mi actuación. «¿Ya vieron algún lugar?», pregunté. «Sí», admitió Oscar. «Hay uno que se ve muy bonito, muy limpio. Se llama Casa de Reposo San Francisco.
Fuimos a conocerlo entre semana y nos gustó mucho. Tienen jardines, biblioteca, hasta una capilla para misa los domingos. ¿Cuándo irían a dejarme?, pregunté, y pude ver cómo se relajaron al pensar que estaba aceptando su plan sin resistencia. Pues si tú estás de acuerdo, dijo Liliana, podríamos ir mañana a que conozcas el lugar. Si te gusta, pues te podrías quedar desde el lunes. Mañana. Domingo. Me querían llevar un domingo para que conociera el lugar y me quedara desde el lunes. No solo me estaban corriendo de mi hogar, sino que lo estaban haciendo en el Día del Señor, después de ir a misa como la familia católica devota que fingían ser. Está bien, les dije finalmente, y vi cómo intercambiaron una mirada de alivio. Si ustedes creen que es lo mejor para mí, confío en su criterio. Oscar se acercó a mí y me dio un abrazo que se sintió completamente falso. Vas a ver que te va a encantar, mamá, y nosotros te vamos a visitar muy seguido. Liliana también se acercó y me dio un beso en la mejilla que me quemó la piel. Va a ser lo mejor para todos, doña Magdalena. Ya va a ver. Esa noche cenamos todos juntos, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran decidido deshacerse de mí al día siguiente. Los niños siguieron platicándome sobre sus cosas, ajenos al hecho de que era probablemente la última cena que compartiríamos en esa casa. Yo participé en la conversación con normalidad, pero por dentro estaba finalizando los últimos detalles de mi plan, porque lo que ellos no sabían es que yo no pensaba ir dócilmente a ese asilo, a morirme de tristeza y abandono. Lo que no sabían es que había decidido darles una lección que no olvidarían jamás. Una lección sobre el respeto, sobre la gratitud y sobre las consecuencias de tratar mal a la gente que te ha amado incondicionalmente toda la vida. Esa noche, mientras ellos dormían tranquilos pensando que habían resuelto su problema, yo me quedé despierta preparando la sorpresa de sus vidas. Si me duele profundamente lo que están a punto de descubrir, pero a veces el amor verdadero requiere enseñar lecciones difíciles. El plan que había estado maquinando durante esos días era, lo admito, elaborado y un poco dramático. Pero cuando alguien te traiciona de la manera en que me habían traicionado, no puedes responder con medias medidas. Tenía que ser algo que los marcara, algo que los hiciera reflexionar profundamente sobre sus acciones, algo que recordaran el resto de sus vidas. La primera parte de mi estrategia había comenzado el jueves por la noche, después de escuchar su conversación. Sin que ellos se dieran cuenta, había empezado a hacer llamadas telefónicas muy específicas. La primera fue a mi comadre Esperanza, que había sido mi vecina durante 30 años cuando vivía con Aurelio. Le conté toda la situación. No omití ningún detalle sobre la crueldad de las palabras que había escuchado, ni sobre los planes secretos que tenían para mí. Esperanza se quedó horrorizada. «Ay, comadre, no puedo creer que Oscarito sea capaz de algo así. Yo lo conocí desde chiquito. Siempre fue tan pegado a usted». Su indignación me confirmó que no estaba exagerando, que realmente lo que me estaban haciendo era imperdonable. «Comadre», le dije, «necesito que me ayudes con algo importante. ¿Te acuerdas de tu sobrino Rubén, el que trabaja en el periódico local?» Esperanza tenía un sobrino que escribía para El Sol de San Luis, el periódico más leído de la ciudad. Le expliqué mi plan, y ella inmediatamente se ofreció a ayudarme. «Esto que le están haciendo a usted es una injusticia, comadre. Y las injusticias hay que exhibirlas para que la gente sepa qué tipo de personas son». La segunda llamada fue a mi prima Leticia, que vive en Guadalajara pero que mantiene contacto con toda la familia extendida. Leticia siempre había sido la que organizaba las reuniones familiares, la que mantenía informados a todos sobre las noticias importantes. Le conté la situación y le pedí que por favor avisara a todos los familiares de ambas familias, la mía
y la de Aurelio, sobre lo que estaba pasando. «Magdalena», me dijo Leticia, «eso es una vergüenza. ¿Cómo es posible que Oscarito esté haciendo eso después de todo lo que tú sacrificaste por él?» Y agregó algo que me dio mucha satisfacción. «Todo mundo se va a enterar de esto. No te preocupes». La tercera llamada fue la más difícil, pero también la más importante. Llamé a mi hijo Miguel, el que vive en Estados Unidos. Miguel siempre había sido muy diferente a Óscar. Más independiente, más directo, menos influenciable. Le expliqué toda la situación y su reacción fue exactamente lo que esperaba. «¿Cómo que te van a meter a un asilo?», gritó a través del teléfono. «¿Y Óscar está de acuerdo con eso? Mamá, no puedo creer lo que me estás contando. Ese cabrón». «Perdón, mamá, pero es que me da mucho coraje. Mijo», le dije, «necesito que vengas para acá. Sé que es complicado con tu trabajo, pero es importante». Miguel no dudó ni un segundo. «Ya voy comprando boleto de avión, mamá. No voy a permitir que te hagan esto». También llamé a Rosa, mi hija que vive en Guadalajara. Su reacción fue de shock total, seguida de una indignación que no había escuchado en su voz desde que era adolescente. «Mamá, yo sabía que Liliana no era santo de mi devoción, pero esto ya es el colmo. ¿Y mi hermano no te defendió? ¿Nada?» «Nada, mija. Hasta preguntó si había algo más barato». «Eso ya no es mi hermano», me dijo Rosa. «Yo también voy para allá. Esto no se va a quedar así». Pero la parte más elaborada de mi plan requería la ayuda de don Evaristo, un señor de 80 años que había sido muy amigo de Aurelio y que tenía una personalidad muy especial. Don Evaristo había trabajado toda su vida como actor de teatro en las obras que organizaba la Casa de la Cultura de San Luis Potosí. Era un hombre dramático, expresivo, y tenía un don especial para crear situaciones memorables. Cuando le expliqué lo que necesitaba, don Evaristo se entusiasmó como si le hubiera propuesto participar en la obra de teatro más importante de su vida. «Doña Magdalena», me dijo con sus ojos brillando de emoción, «esto va a ser épico. Ese muchacho va a aprender la lección de su vida». El viernes por la noche, don Evaristo vino a la casa muy discretamente. Óscar y Liliana habían salido a cenar a un restaurante para celebrar que ya tenían resuelto su problema conmigo, y los niños estaban con la vecina viendo una película. Era el momento perfecto para preparar la escena final de mi plan. Don Evaristo me ayudó a escribir una carta que sería el elemento central de todo. No era una carta común, sino algo que tenía que sonar convincente y dramático al mismo tiempo. Pasamos más de 2 horas escribiéndola y reescribiéndola hasta que quedó perfecta. También preparamos algunos otros elementos que serían necesarios para el domingo. Don Evaristo conocía a mucha gente en la ciudad, actores, músicos, periodistas, y todos estaban dispuestos a ayudar cuando les explicó la situación. «Es que esto que le están haciendo a doña Magdalena es inhumano», le decía a cada persona que contactaba. «Hay que enseñarles una lección». El sábado por la mañana, mientras Óscar y Liliana creían que estaban ejecutando su plan perfectamente, yo estaba finalizando los preparativos del mío. Había escondido algunas cosas importantes en casa de Esperanza, había organizado ciertos elementos que necesitaría para el domingo, y había confirmado que todas las personas involucradas en mi plan sabían exactamente qué hacer y a qué hora. También aproveché para hablar con los niños de una manera muy especial. Durante la tarde del sábado, mientras sus papás estaban ocupados con otros asuntos, me senté con Oscarito y Fernanda en el jardín. «Mis amores», les dije, «quiero que sepan que ustedes han sido la alegría más grande de mis últimos años. Todo lo que he hecho por ustedes, lo he hecho con mucho amor». «¿Por qué hablas así, abuela?», me preguntó Oscarito con esa intuición que tienen los niños
para detectar cuando algo no está bien. Porque mañana van a pasar algunas cosas que a lo mejor no van a entender bien al principio, le expliqué. Pero quiero que siempre recuerden que su abuela los ama con todo el corazón, sin importar lo que pase. ¿Te vas a ir a algún lado?, preguntó Fernanda, y sus ojitos se llenaron de lágrimas. Tal vez, princesa, pero eso no significa que no las vaya a querer. Las abuelitas siempre quieren a sus nietos, aunque estén lejos. Les di los regalitos que había estado guardando para ellos. A Oscarito un cochecito de colección que había comprado meses atrás, y a Fernanda una muñequita que tenía vestido de princesa. También les di cartas que había escrito especialmente para ellos, explicándoles con palabras sencillas que cuando crecieran entenderían mejor lo que había pasado. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Era la calma antes de la tormenta, pero era una calma merecida. Al día siguiente se haría justicia, y aunque sabía que iba a ser doloroso para todos, también sabía que era necesario. El domingo amaneció soleado y cálido, uno de esos días perfectos de octubre en San Luis Potosí, donde el aire huele a flores de cempasúchil y el cielo es de un azul intenso. Era el día perfecto para lo que tenía planeado. Óscar y Liliana se levantaron temprano, y se notaba que estaban nerviosos por lo que iban a hacer. Prepararon un desayuno más elaborado de lo usual. Huevos rancheros, frijoles refritos, café de olla, como si fuera mi última cena. Los niños estaban más callados que de costumbre, como si intuyeran que algo importante estaba por pasar. ¿A qué hora vamos a ir a conocer el lugar?, pregunté durante el desayuno, manteniendo mi fachada de resignación. «Como a las 11», respondió Óscar. «Así tenemos tiempo de desayunar tranquilos y de que te arregles bien. ¿Ya empacaste tus cosas, doña Magdalena?», preguntó Liliana con esa voz melosa que tanto odiaba. «Sí, ya tengo lista mi maleta», mentí. En realidad, había empacado solo lo básico porque sabía que no iba a necesitar mucho para lo que tenía planeado. A las 10:30 de la mañana, cuando faltaba media hora para la hora acordada, don Evaristo llamó al teléfono de la casa. Era la señal que habíamos acordado para que comenzara la función. «¿Bueno?», contestó Óscar. «¿Habla don Óscar Morales?», preguntó don Evaristo con un tono grave y oficial. «Sí, él habla. ¿Quién es?». «Le habla el doctor Evaristo Hernández, director del Instituto de Cardiología de San Luis Potosí», mintió don Evaristo con una convicción digna de un Óscar. «Le hablo porque tenemos aquí a su mamá, la señora Magdalena Ruiz». Pude ver cómo la cara de Óscar se descompuso inmediatamente. «¿Mi mamá? Pero si mi mamá está aquí en la casa». «Señor Morales», continuó don Evaristo, «su mamá llegó hace media hora al hospital con un infarto al miocardio. Está en estado crítico y necesitamos que venga inmediatamente. Está preguntando por usted». Pero, balbuceó Óscar, mirando hacia donde yo estaba sentada en la sala. «Doctor, creo que hay una confusión. Mi mamá está aquí conmigo». «Señor», dijo don Evaristo con impaciencia fingida. «¿Su mamá es Magdalena Ruiz, viuda de Aurelio Morales, de 72 años? Sí, pero... Entonces no hay confusión. Venga inmediatamente al hospital. Repito, está en estado crítico». Y colgó. Óscar se quedó parado en medio de la cocina, con el teléfono en la mano, completamente confundido. Liliana se acercó a él. «¿Qué pasa? ¿Quién era?» Era del hospital. Dicen que mi mamá está ahí con un infarto». «¿Cómo va a estar en el hospital si está aquí?», dijo Liliana, mirándome con perplejidad. Era el momento perfecto para mi entrada dramática. Me levanté del sillón de la sala y caminé lentamente hacia la cocina, donde ellos estaban parados como estatuas de sal. «Hijo», les dije con voz calmada pero firme, «tenemos que hablar». La expresión en las caras de Óscar y Liliana
Era algo que recordaré el resto de mi vida. Era una mezcla de confusión total, incredulidad y el comienzo de algo que se parecía mucho al pánico. Oscar seguía sosteniendo el teléfono en la mano, como si fuera un objeto extraño que no entendía cómo había llegado ahí. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «no entiendo nada. En el hospital dicen que estás ahí, pero estás aquí. ¿Qué está pasando?» Me senté en una de las sillas de la cocina y los miré directamente a los ojos, primero a uno, después al otro. Había esperado este momento durante días, y ahora que finalmente había llegado, sentía una calma extraña, como si toda la rabia y el dolor se hubieran transformado en una determinación fría y controlada. «Lo que está pasando, hijo, es que durante todos estos días he estado preparándome para este momento en que tú y tu esposa creyeron que podrían mentirme, manipularme y deshacerse de mí como si fuera basura vieja». «Mamá, ¿de qué hablas?», preguntó Oscar, pero en su voz ya había un temblor que delataba que empezaba a sospechar que yo sabía más de lo que habían supuesto. «Hablo de que el miércoles por la tarde, cuando ustedes pensaron que estaba dormida en el sofá, escuché cada palabra de su conversación en la cocina», dije, y vi cómo los colores se les fueron del rostro. «Escuché cuando dijiste, Liliana, que yo apesto. Escuché cuando dijiste que era hora de echarme de esta casa. Y especialmente escuché cuando tú, Oscar, mi propio hijo, no me defendiste ni por un segundo. Al contrario, preguntaste cuánto costaría el asilo». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaban los ruidos normales de la casa. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar mi confesión. «Pero mamá», intentó decir Liliana. «No», la interrumpí con una firmeza en la voz que yo misma me sorprendí de poseer. «No me digas, pero mamá, después de haber dicho que huelo a viejo y que ya no soportas tenerme en tu casa. No me hables con esa voz falsa, después de haber planeado engañarme diciéndome que era temporal, cuando ustedes ya habían decidido que era permanente». Oscar se dejó caer en una silla, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. «Mamá», yo, «nosotros». «¿Ustedes qué, hijo? Van a decirme que no era cierto. Van a decirme que malinterpreté la conversación donde planearon llevarme hoy al asilo y dejarme ahí desde mañana. Van a decirme que no encontré el folleto de la Casa de Reposo San Francisco en tu escritorio, con tu letra anotando los detalles de mi futura prisión». La palabra prisión les pegó como una bofetada. Liliana se puso pálida y Oscar agachó la cabeza como un niño regañado. «Entonces», continué, «decidí que si ustedes podían planear mi futuro a mis espaldas, yo también podía planear el mío. Y decidí que no iba a permitir que me humillaran de esa manera». «¿Qué hiciste, mamá?», preguntó Oscar con voz apenas audible. «Primero, llamé a Miguel y a Rosa. Los dos vienen para acá. Miguel llegó anoche y está hospedado en casa de mi comadre Esperanza. Rosa llega en unas horas. Los dos están furiosos con ustedes, especialmente contigo, Oscar, porque no pueden creer que seas capaz de tratar así a tu propia madre». Vi cómo Oscar se llevó las manos a la cara. Sabía que el hecho de que sus hermanos se hubieran enterado de esto era devastador para él. Miguel y Rosa siempre lo habían visto como el hijo bueno, el que se había quedado cerca de casa, el que cuidaba de mamá. «Segundo», continué, «llamé a toda la familia extendida, tus tíos, tus primos, los compadres de tu papá, los padrinos de bautizo de ustedes tres. Todos saben lo que ustedes planearon hacerme. Todos saben que el hijo que yo crié con tanto amor decidió echarme a un asilo porque su esposa dice que apesto». «Ay, Dios mío», murmuró Liliana cubriéndose la cara con las manos. «Tercero», seguí, disfrutando ver cómo se desmoronaba su mundo perfecto.
Llamé al periódico local. El sobrino de mi comadre Esperanza trabaja ahí y está muy interesado en escribir un artículo sobre el abandono de ancianos por parte de sus propias familias. Está particularmente interesado en el caso de una viuda de 72 años, cuyo hijo Próspero decidió mandarla a un asilo porque su nuera dice que huele mal. «No, mamá, no puedes hacer eso», dijo Oscar, levantándose de la silla con desesperación. «Vas a arruinar mi negocio, mi reputación». «¿Ahora te preocupa tu reputación?», le respondí con sarcasmo. «¿No te preocupó tu reputación cuando estabas planeando mentirme y humillarme? ¿No pensaste en tu reputación cuando decidiste que tu esposa tenía más derechos que tu propia madre?» «Pero doña Magdalena», intervino Liliana, con lágrimas en los ojos. «Nosotros no queríamos lastimarla. Solo pensamos que...» «¡Mentira!», grité, y hasta yo me sorprendí de la fuerza de mi voz. «Ustedes querían lastimarme de la manera más cruel posible. Me querían fuera de sus vidas, pero sin tener que enfrentar las consecuencias sociales de echar a una viuda mayor. Por eso inventaron esa historia de que era temporal. Por eso iban a mentirme diciendo que era por mi bien». Me levanté de la silla y me acerqué a ellos. Ya no era la viejita complaciente y silenciosa que habían estado maltratando durante meses. Era una mujer que había decidido pelear. «Pero lo más importante», les dije, «es que ustedes no me van a llevar a ningún asilo, porque yo ya tomé mis propias decisiones sobre mi futuro». «¿Qué decisiones?», preguntó Oscar. «Me voy a ir a vivir con Miguel a Estados Unidos», anuncié, y vi cómo sus caras se descomponían aún más. «Él va a arreglar todos los papeles para que yo pueda estar allá legalmente. Dice que su casa es grande, que siempre había querido que fuera a visitarlo, y que ahora que sabe cómo me trataban aquí, no me va a dejar regresar nunca». Era mentira, por supuesto. Miguel sí había venido, y sí estaba furioso con ellos, pero yo no tenía planes de irme a Estados Unidos. Pero ellos no necesitaban saber eso todavía. «Mamá, no puedes irte así. Los niños te necesitan. Yo te necesito», dijo Oscar, y por primera vez en meses escuché algo parecido a sinceridad en su voz. «¿Me necesitas?», le pregunté. «¿Para qué me necesitas, hijo?» «Para que cuide a tus hijos mientras tu esposa y tú planean cómo deshacerse de mí. Para que cocine y limpie mientras escucho comentarios sobre mi olor y mi inutilidad. ¿Para qué exactamente me necesitas?». No supo qué responder porque no tenía respuesta. Durante meses me habían tratado como a una empleada indeseada, pero ahora que se enfrentaban a las consecuencias reales de perderme, de pronto descubrían que me necesitaban. En ese momento sonó el timbre de la casa. Era don Evaristo, que llegaba puntualmente para la segunda parte de nuestro plan. «Ese debe ser el reportero del periódico», mentí. «Viene a entrevistarme sobre mi experiencia y a tomar fotos de la casa donde viví durante 8 años, hasta que mi propia familia decidió echarme». «No, mamá, por favor», suplicó Oscar. «No dejes entrar a ningún reportero. Podemos hablar esto. Podemos solucionarlo». «¿Solucionarlo cómo?», le pregunté. «¿Fingiendo que no escuché lo que dijeron de mí? ¿Pretendiendo que no planearon humillarme? ¿Haciendo como que los últimos meses de maltrato nunca pasaron?». El timbre sonó otra vez, más insistente. «Dile que se vaya», me suplicó Liliana. «Por favor, doña Magdalena, piense en los niños. ¿Qué van a decir en la escuela cuando esto salga en el periódico? Debiste pensar en los niños cuando estabas planeando echarme de la casa», le respondí. «Debiste pensar en el ejemplo que les estás dando sobre cómo se trata a los abuelos, sobre cómo se trata a la gente que te ama». Caminé hacia la puerta, pero antes de abrirla me volví hacia ellos una vez más. «Esta es la diferencia entre ustedes y yo», les dije.
Ustedes planearon herirme en secreto, con mentiras, con crueldad disfrazada de bondad. Yo voy a enfrentar las consecuencias de mis acciones de frente, con honestidad, dándoles la oportunidad de hacer lo correcto. Abrí la puerta y dejé entrar a don Evaristo, que venía vestido muy formalmente y con una libreta en la mano, interpretando su papel de reportero a la perfección. «Buenos días», dijo con voz seria. «Vengo por la señora Magdalena Ruiz. Soy del periódico El Sol de San Luis Potosí, y queremos hacer un reportaje sobre su situación». La cara de horror de Óscar y Liliana no tenía precio. Había llegado el momento de la verdad. Don Evaristo entró a la casa con la dignidad y seriedad que solo un actor de teatro experimentado puede lograr. Su interpretación del reportero era tan convincente que hasta yo me lo creí por un momento. Se dirigió directamente hacia Óscar y Liliana, que estaban parados en medio de la sala como dos criminales atrapados en flagrancia. «Ustedes deben ser el hijo y la nuera de la señora Ruiz», les dijo con tono profesional mientras abría su libreta. «Me gustaría hacerles algunas preguntas sobre su decisión de internar a la madre de don Óscar en un asilo de ancianos». «No, señor, creo que hay un malentendido», balbuceó Óscar. «Nosotros no». «¿No qué?», lo interrumpió don Evaristo. «¿No tenían planeado llevarla hoy mismo a la casa de reposo San Francisco? ¿No estuvieron planeando esto durante semanas sin consultárselo a ella? ¿No le dijeron que era temporal cuando ustedes sabían que era permanente?» Cada pregunta era como una puñalada para ellos. Liliana empezó a llorar, y Óscar se veía como si quisiera que se lo tragara la tierra. «Señor», intentó explicar Liliana, «es que no es lo que parece. Nosotros solo queríamos lo mejor para ella». «Ah, claro», respondió don Evaristo con sarcasmo. «Por eso no se lo consultaron a ella directamente. Por eso planearon mentirle sobre la naturaleza permanente de la decisión. Por eso ustedes, señora», dijo que la señora Ruiz apestaba y que ya no soportaba tenerla en su casa. Los ojos de Liliana se abrieron como platos. «¿Cómo sabe usted eso?» «Porque, mi querida señora, cuando se trata de maltrato hacia ancianos, nosotros investigamos a fondo y tenemos muy buenas fuentes de información». En ese momento Miguel apareció en la puerta. Mi hijo mayor lucía exactamente como me lo había imaginado durante nuestra conversación telefónica. Furioso, determinado y listo para defender a su madre. Venía acompañado de mi comadre Esperanza y de dos personas más que yo había pedido especialmente que vinieran. El padre Martínez de la parroquia donde toda la familia había asistido durante años, y don Roberto, un abogado amigo de Aurelio que había manejado algunos asuntos legales para nosotros. «Buenos días», dijo Miguel con una frialdad que podría congelar agua. «Soy Miguel Morales, el hijo mayor de doña Magdalena». Óscar se quedó paralizado al ver a su hermano. Era como ver un fantasma, pero un fantasma muy enojado. Miguel caminó directamente hacia él y se plantó frente a frente. «Oscarito», le dijo, usando el apodo de la infancia de una manera que sonaba más a amenaza que a cariño. «Necesitamos hablar». «Miguel, hermano, yo puedo explicarte», empezó Óscar. «¿Explicarme qué?», lo cortó Miguel. «Explicarme cómo decidiste que nuestra madre, la mujer que se desveló cuidándote cuando tenías fiebre de niño, ya no merecía respeto. Explicarme cómo tu esposa la trató como a una empleada indeseada durante meses mientras tú te hacías el sordo». «Miguel, no es tan simple como…», trató de intervenir Liliana. «Señora», la interrumpió Miguel con un tono cortante. «Usted no me hable. Después de lo que le hizo a mi madre, usted no tiene derecho a dirigirme la palabra». El padre Martínez se acercó al grupo con esa expresión severa que reservaba para los sermones sobre el respeto a los padres. «Óscar», le dijo con voz grave,
Estoy muy decepcionado de ti. Tú y tu familia han venido a mi parroquia durante años. Bauticé a tus hijos, confirmé a tu esposa, ofrecí misas por el alma de tu padre. ¿Y esta es la manera en que honras el mandamiento de respetar a tu madre? Padre, usted no entiende la situación completa. Trató de explicar Óscar. Entiendo perfectamente, respondió el sacerdote. Entiendo que una mujer de 72 años, viuda, que sacrificó su vida por sus hijos, está siendo echada de su hogar por el hijo que más la necesitó. Entiendo que se planeó engañarla para hacerla creer que era una decisión temporal. Y entiendo que todo esto se hizo a espaldas de ella, sin consultarla, tratándola como si fuera una niña incapaz de tomar sus propias decisiones. Don Roberto, el abogado, abrió su portafolio y sacó algunos documentos. «Doña Magdalena», me dijo, «tal como me pidió, aquí están los documentos que necesita. La transferencia de propiedad de la casa original que vendieron para invertir en el negocio. Los papeles que demuestran que ella contribuyó financieramente a este hogar y la documentación sobre sus derechos como inquilina de facto de esta vivienda». «¿Qué documentos?», preguntó Óscar con nerviosismo. «Los documentos que comprueban que tu madre tiene derechos legales sobre esta propiedad», explicó don Roberto. «Cuando vendieron la casa donde vivía con tu padre para invertir el dinero en tu negocio, se creó una obligación legal hacia ella. Técnicamente, no puedes echarla de esta casa sin seguir un proceso legal formal». Esto era completamente falso, por supuesto, pero Óscar y Liliana no tenían manera de saberlo en ese momento. Y el objetivo no era crear problemas legales reales, sino hacerlos entender la gravedad de lo que habían hecho. «Además», continuó don Roberto, «si esto llega a los tribunales, va a ser un caso muy público. Los medios de comunicación aman este tipo de historias. Hijo próspero, que echa a su madre viuda a un asilo contra su voluntad». En ese momento, Rosa llegó corriendo por la puerta. Mi hija venía directamente del aeropuerto y traía esa expresión de furia protectora que había heredado de mí. «¿Dónde está mi mamá?», gritó al entrar. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó como si no me hubiera visto en años. «Mamá, ¿estás bien? Miguel me contó todo en el teléfono». Después se volvió hacia Óscar con una mirada que podría haber derretido acero. «Oscarito», le dijo con voz temblorosa de coraje, «no puedo creer que seas capaz de esto. Papá se debe estar revolcando en su tumba». «Rosa, hermana, si me dejaras explicarte», intentó Óscar. «¿Explicarme qué?», le gritó. «¿Explicarme cómo tu esposa lleva meses maltratando psicológicamente a nuestra madre? ¿Explicarme cómo ustedes planearon engañarla y humillarla? ¿Explicarme cómo tú, que fuiste el más consentido de todos nosotros, eres el único que no la defendió?» La sala se había llenado de gente, y el ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Óscar y Liliana estaban en el centro, rodeados de acusaciones, miradas de reproche y la evidencia de que todo su mundo se había derrumbado en cuestión de minutos. «Por favor», suplicó Liliana con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Dejen que nos expliquemos. No queríamos lastimar a nadie». «¿No querían lastimar a nadie?», preguntó Miguel con incredulidad. «¿Cómo llamas entonces a meses de comentarios hirientes? ¿Cómo llamas a planear a espaldas de ella su futuro? ¿Cómo llamas a decirle que apesta?» Yo no quise decir eso», balbuceó Liliana. «Pero lo dijiste», intervine yo finalmente. «Y no solo lo dijiste, sino que convenciste a mi hijo de que era cierto. Lo convenciste de que yo era una carga, un estorbo, un problema que resolver». Me acerqué a Óscar y lo miré directamente a los ojos. «Hijo», le dije, «durante 72 años he sido una mujer que evita los conflictos, que aguanta en silencio,
que pone las necesidades de otros antes que las propias. Pero ese tiempo ya se terminó. «Mamá, por favor», me suplicó. «No, hijo, no me vas a convencer con súplicas después de haber planeado traicionarme. Lo que va a pasar ahora es muy simple. Ustedes van a decidir qué tipo de personas quieren ser». Miré a toda la gente que había en la sala. Miguel, Rosa, don Evaristo, el padre Martínez, don Roberto, mi comadre Esperanza. Y después volví a mirar a Óscar y Liliana. Van a decidir si quieren seguir siendo las personas que planean a espaldas, que mienten, que lastiman a quien los ama. O si quieren ser las personas que reconocen sus errores, que piden perdón genuinamente y que trabajan para reparar el daño que han hecho. «¿Qué quieres que hagamos, mamá?», preguntó Óscar con voz quebrada. Era la pregunta que había estado esperando desde el inicio de todo este drama. Era el momento de revelar la verdadera finalidad de mi elaborado plan. «Quiero que me pidan perdón», le dije. «Pero no un perdón de dientes para afuera. Quiero que entiendan realmente lo que hicieron mal y que me aseguren que nunca volverá a pasar». «¿Y después?», preguntó. «Después vamos a establecer reglas nuevas para esta familia», anuncié. «Reglas que garanticen que todos somos tratados con respeto y dignidad. Reglas que aseguren que las decisiones importantes se toman entre todos, no a espaldas de nadie». Óscar me miró con esperanza en los ojos por primera vez en toda la mañana. «¿Eso significa que no te vas a ir con Miguel?». Sonreí por primera vez en semanas. «Eso significa, mi hijo, que nunca tuve planeado irme a ninguna parte. Pero necesitaba que ustedes entendieran lo que se siente estar planeando tu futuro sin consultarte. Necesitaba que sintieran el pánico de perder algo importante por sus propias decisiones crueles». Don Evaristo cerró su libreta con una sonrisa. «Señora Ruiz», me dijo, rompiendo finalmente su personaje de reportero, «creo que mi trabajo aquí está terminado». Era hora de revelar todo el plan y de comenzar la verdadera reconciliación. La revelación de que don Evaristo no era realmente un reportero, sino mi cómplice en esta elaborada lección, fue como liberar toda la tensión que se había acumulado en la habitación. Óscar se dejó caer en el sofá como si acabara de correr un maratón, y Liliana se llevó las manos al pecho como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. «¿Todo esto fue planeado?», preguntó Óscar con una mezcla de alivio y asombro. «Cada detalle», le confirmé. «Desde la llamada del hospital hasta la llegada de tus hermanos, desde el supuesto reportero hasta los documentos legales que no existen. Todo fue una representación para que entendieran lo que se siente ser traicionado por la gente que amas». «Pero mamá», intervino Rosa, «nosotros sí estamos realmente enojados contigo, Óscar. Esa parte no fue actuación». Miguel asintió gravemente. «La furia que sentimos cuando mamá nos contó lo que habían planeado hacer es completamente real. El hecho de que esto haya sido una lección no cambia que ustedes realmente iban a hacerle daño». Don Evaristo se acercó a Óscar y le extendió la mano. «Joven», le dijo, «espero que haya aprendido algo importante hoy. Su madre es una mujer extraordinaria, y lo que ustedes planearon hacerle habría sido una tragedia no solo para ella, sino para toda su familia». «Pero, ¿por qué tan elaborado?», preguntó Liliana, que todavía estaba procesando todo lo que había pasado. «¿Por qué no simplemente nos dijeron que sabían de nuestros planes?». «¿Por qué?», le expliqué. «Si simplemente les hubiera dicho que los había escuchado, ustedes habrían negado todo, habrían minimizado las palabras hirientes, habrían prometido cambiar sin entender realmente el daño que me estaban haciendo. Necesitaban sentir en carne propia lo que es la traición, la humillación, el miedo a perder todo lo que amas». Miguel se sentó junto a mí en el sofá
y tomó mi mano. «Mamá», me dijo, «estoy orgulloso de ti. Durante toda mi vida te he visto ser la mujer complaciente, la que aguanta todo por mantener la paz. Pero esto que hiciste hoy, esto muestra una fortaleza que no sabía que tenías. Yo siempre tuve esa fortaleza, mijo». Le respondí, solo que nunca había tenido que usarla así. Pero cuando te traicionan de manera tan cruel, cuando planean humillarte de manera tan sistemática, encuentras fuerzas que no sabías que existían. Rosa se acercó a Óscar, que seguía sentado con la cabeza entre las manos. «Hermano», le dijo, pero con un tono más suave que antes, «necesitamos hablar en serio sobre lo que pasó aquí, sobre cómo llegaste a permitir que las cosas llegaran tan lejos». «No sé», murmuró Óscar sin levantar la cabeza. Al principio eran comentarios pequeños, críticas que parecían constructivas. Después se fueron volviendo más frecuentes, más hirientes, pero yo pensaba que era estrés, que era la convivencia diaria. Nunca me detuve a pensar que estaba permitiendo que maltrataran a mi propia madre. «Pero cuando ella te propuso lo del asilo», le dijo Miguel, «ahí ya no era estrés ni convivencia. Ahí era una decisión consciente de deshacerte de mamá». «Tienes razón», admitió Óscar finalmente. En ese momento debí haber dicho que no. Debí haber defendido a mi mamá. Pero me dejé convencer de que era lo mejor para todos. ¿Lo mejor para quién?, le preguntó Rosa. ¿Para mamá? ¿O lo mejor para que Liliana tuviera la casa para ella sola? Liliana, que había estado callada durante este intercambio, finalmente se acercó a mí. Sus ojos estaban rojos de llorar y su voz sonaba genuinamente arrepentida. «Doña Magdalena», me dijo, «sé que no tengo derecho a pedirle perdón después de todo lo que le hice. Sé que las palabras que dije fueron crueles e imperdonables, pero necesito que sepa que me arrepiento profundamente». La miré directamente a los ojos, buscando signos de sinceridad. «¿Te arrepientes de haberlo dicho o te arrepientes de haberte sentido así?», le pregunté. La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó pensando por un momento antes de responder. «Me arrepiento de las dos cosas», dijo finalmente. «Me arrepiento de haber sido tan cruel con mis palabras, pero también me arrepiento de haber llegado a sentir tanto rechazo hacia usted. Usted no se merecía eso. Usted ha sido buena conmigo desde el primer día, y yo le pagué con crueldad». «¿Y por qué crees que llegaste a sentirte así?», le pregunté, porque necesitaba entender las raíces del problema para poder solucionarlo. Creo que me sentía como si no fuera la dueña de mi propia casa», admitió. «Como si siempre fuera la visita y usted fuera la verdadera señora de la casa. Los niños corrían a abrazarla a usted cuando llegaban de la escuela. Óscar le preguntaba a usted qué quería de comer antes de preguntármelo a mí. Todos los vecinos la conocían como la señora de la casa y a mí como la esposa de Óscar. Era una explicación que no justificaba su comportamiento, pero al menos me ayudabas a entender de dónde venía la hostilidad. «Liliana», le dije, «esos sentimientos podríamos haberlos hablado. Podríamos haber encontrado maneras de que te sintieras más cómoda en tu propia casa, sin que eso significara echarme. Pero, en lugar de hablar conmigo, decidiste planear a mis espaldas mi expulsión». «Tiene razón», admitió. «Tenía miedo de hablar con usted porque pensaba que Óscar iba a tomar su partido y que yo iba a quedar como la mala. ¿Y no se te ocurrió que tal vez, si hubieras hablado con honestidad y respeto, podríamos haber encontrado una solución que funcionara para todos?», le pregunté. «No», reconoció. «Estaba tan llena de resentimiento que no podía haber otra opción que no fuera que usted se fuera». Óscar finalmente levantó la cabeza y me miró. «Mamá»,
me dijo con lágrimas en los ojos. Yo sé que no tengo justificación para lo que hice. Sé que debí haberte defendido desde el primer comentario hiriente. Sé que debí haber puesto límites cuando Lily empezó a tratarte mal. Y sé que la traición más grande fue cuando acepté la idea del asilo, sin siquiera consultarte. ¿Y por qué no lo hiciste, hijo? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque soy un cobarde, admitió, porque era más fácil seguirle la corriente a mi esposa que enfrentar el conflicto. Porque pensé que si te ibas del problema se iba a resolver solo. Pero el problema no era yo, Oscar, le dije. El problema era que en esta familia se perdió el respeto, se perdió la comunicación honesta y se perdió la consideración hacia todos los miembros. El padre Martínez, que había estado escuchando toda la conversación en silencio, se acercó al grupo. «Creo que este es un momento de gracia», dijo con su voz pastoral. «Un momento donde una familia está reconociendo sus errores y tiene la oportunidad de comenzar de nuevo». «Padre», le dije, «me gustaría que usted fuera testigo de los compromisos que vamos a hacer como familia para asegurar que algo así no vuelva a pasar». «Sería un honor», respondió. Miré a cada uno de los miembros de mi familia. Oscar, Liliana, Miguel, Rosa. Y después miré hacia las escaleras donde sabía que mis nietos estaban probablemente escuchando todo desde arriba. «Niños», les grité, «bajen, es hora de que toda la familia esté junta». Oscarito y Fernanda bajaron lentamente las escaleras, con esas caritas confundidas que tienen los niños cuando sienten que los adultos han estado discutiendo cosas importantes sin incluirlos. «Ven acá, mis amores», les dije abriéndoles los brazos. Se acercaron y se acomodaron uno a cada lado mío en el sofá. «¿Por qué estaba llorando mamá?», preguntó Fernanda mirando a Liliana con preocupación. «Porque los adultos a veces tenemos problemas y tenemos que aprender a solucionarlos», le expliqué. «Pero lo importante es que toda la familia está aquí y que nos queremos mucho. Era hora de establecer las nuevas reglas que gobernarían nuestra vida familiar. Reglas que asegurarían que todos fuéramos tratados con dignidad y respeto. Con toda la familia reunida en la sala, los niños a mis lados, Oscar y Liliana frente a mí, Miguel y Rosa cerca, y nuestros testigos don Evaristo, el padre Martínez y don Roberto observando. Era el momento perfecto para establecer las bases de nuestra nueva convivencia familiar. «Antes de seguir adelante», anuncié, «necesitamos establecer reglas claras para esta familia, reglas que garanticen que todos somos tratados con respeto y que las decisiones importantes se toman entre todos, no a espaldas de nadie». Saqué de mi bolsa una libreta donde durante los últimos días había estado escribiendo los puntos que consideraba fundamentales. «Primera regla», dije. «Se terminaron los comentarios hirientes disfrazados de preocupación. Si hay algo que molesta o incomoda a alguien en esta casa, se habla directamente, con respeto, pero se habla. No más indirectas, no más comentarios sarcásticos, no más maltrato psicológico». Liliana asintió vigorosamente. «Estoy de acuerdo, doña Magdalena. Prometo que si algo me molesta, voy a hablarlo directamente con usted de manera respetuosa». «Segunda regla», continué. «Las decisiones que afectan a cualquier miembro de esta familia se discuten con esa persona. Nadie planea el futuro de otro a sus espaldas. Nadie toma decisiones sobre la vida de otro sin consultarlo». «Mamá», dijo Oscar, «te prometo que nunca más voy a tomar una decisión sobre tu vida sin consultarte primero, y que nunca más voy a permitir que nadie te falte el respeto en mi presencia. Tercera regla», seguí. «Todos tenemos derecho a sentirnos cómodos en esta casa. Liliana, tienes razón en que esta es tu casa también,
y tienes derecho a sentirte como la señora de tu hogar. Pero eso no significa que yo tenga que sentirme como una intrusa o una visita indeseada. ¿Cómo podemos hacer para que las dos nos sintamos cómodas?, preguntó Liliana. Hablando, le respondí. Por ejemplo, si quieres redecorar la sala, podemos hablarlo entre las dos y encontrar un estilo que nos guste a ambas. Si quieres cambiar la rutina de la casa, podemos discutir qué cambios funcionan para todos. Si necesitas espacios privados con tu esposo, podemos acordar horarios donde yo me retire a mi cuarto o salga a caminar. Eso suena razonable, admitió. Cuarta regla, continué, con respecto a los niños. Liliana, tú eres su mamá y tienes la autoridad final sobre ellos, pero yo soy su abuela y tengo derecho a tener una relación cariñosa con ellos. Podemos coordinar nuestros roles para que no haya confusión. Fernanda levantó su manita. ¿Eso significa que la abuela se va a quedar con nosotros? Sí, mi amor, le dije dándole un beso en la frente. La abuela se va a quedar. Oscarito aplaudió y gritó: ¡Viva!, con esa alegría espontánea que tienen los niños. Quinta regla, seguí. Yo también tengo que cambiar algunas cosas. Reconozco que a veces he interferido en decisiones que le corresponden a Liliana como madre y esposa. Voy a respetar más su autoridad en esos aspectos. «Doña Magdalena», dijo Liliana, «usted no tiene que cambiar tanto. Más bien necesito aprender a valorar su experiencia y su amor por los niños, en lugar de verlo como una amenaza». Miguel se levantó y se acercó a nosotros. «Creo que lo más importante», dijo, «es que esta familia recupere la comunicación honesta. Mamá, durante años fuiste la pacificadora, la que evitaba los conflictos. Pero a veces los conflictos son necesarios para resolver problemas profundos». «Tienes razón, mijo», le respondí. «Pero también es cierto que durante mucho tiempo no necesitábamos tener conflictos, porque había respeto mutuo. El problema empezó cuando se perdió el respeto». Rosa se sentó en el brazo del sofá junto a mí. «Lo que me parece increíble de todo esto», comentó, «es que mamá, a los 72 años, nos está enseñando a todos sobre cómo manejar conflictos familiares de manera inteligente y efectiva. Es que las crisis», les expliqué, «a veces sacan lo mejor de nosotros. Yo descubrí que todavía tengo fuerzas para luchar cuando es necesario, que no tengo que ser pasiva ante el maltrato, y que puedo ser creativa para resolver problemas». El padre Martínez se acercó al grupo. «Como testigo de estos compromisos», dijo solemnemente, «quiero recordarles que el respeto a los padres es un mandamiento sagrado, pero también que el amor familiar debe ser mutuo y expresarse con acciones, no solo con palabras». Don Evaristo, que había estado observando todo con una sonrisa de satisfacción, se despidió en ese momento. «Doña Magdalena», me dijo, «ha sido un honor participar en esta obra de teatro familiar, y me da mucho gusto que haya tenido un final feliz». «Gracias, don Evaristo», le respondí. «Sin su ayuda, esta lección no habría tenido el mismo impacto». Don Roberto también se preparó para irse, pero antes se dirigió a Óscar. «Joven», le dijo, «espero que haya aprendido que la familia es lo más importante que tenemos. Los negocios van y vienen, pero la familia debe durar para siempre». Después de que se fueron nuestros cómplices, la familia se quedó sola para continuar la conversación. «Mamá», me dijo Óscar, «hay algo que necesito preguntarte. Durante todos estos días que estuviste planeando esta lección, ¿estuviste muy enojada con nosotros?» «Enojada es poco», le respondí con honestidad. «Estuve furiosa, dolida, decepcionada. Pero sobre todo, estuve determinada a no permitir que me trataran así». «¿Y ahora?», preguntó Liliana.
¿Todavía está enojada? Ahora estoy esperanzada, le dije, porque creo que ustedes realmente entendieron lo que hicieron mal y están dispuestos a cambiar. Pero también estoy alerta, porque las palabras son fáciles. Los cambios reales se ven con el tiempo. Miguel y Rosa se prepararon para irse, pero antes quisieron hablar en privado conmigo. «Mamá», me dijo Miguel, «aunque todo esto fue un plan elaborado, quiero que sepas que la oferta de irte a vivir conmigo a Estados Unidos sigue en pie si alguna vez lo necesitas. Y la mía de Guadalajara también», agregó Rosa. «Nunca más tienes que aguantar maltrato de nadie por no tener opciones». «Gracias, mis hijos», les dije. «Saber que tengo opciones me da mucha tranquilidad, pero espero no necesitarlas». Después de que mis hijos mayores se fueron, la casa se quedó con esa tranquilidad extraña que viene después de una tormenta emocional intensa. Óscar, Liliana, los niños y yo nos sentamos en la sala, todos procesando todo lo que había pasado. «Abuela», me preguntó Oscarito, «¿qué significa asilo?». Era una pregunta difícil de responder para un niño de 6 años. «Es un lugar donde a veces viven los abuelitos cuando sus familias no los pueden cuidar en casa», le expliqué. «Pero nosotros somos una familia que se cuida entre todos, así que la abuela se va a quedar aquí». «¿Para siempre?», preguntó Fernanda. «Para siempre», le confirmé. Esa noche cenamos todos juntos como familia, pero era diferente. Había una honestidad en el aire que no había existido en meses. Liliana me preguntó si quería que preparáramos juntas la cena del día siguiente, y Óscar me contó sobre algunos problemas que estaba teniendo en el negocio, pidiéndome consejo como no lo había hecho en mucho tiempo. Antes de irme a dormir, Liliana tocó la puerta de mi cuarto. «Doña Magdalena», me dijo, «quería pedirle perdón una vez más, pero también quería preguntarle si podríamos empezar de nuevo, como si fuera el primer día que nos conocemos». «Me parece una idea muy bonita», le respondí, «pero mejor que empezar como si fuera el primer día, empecemos como si fuera el día en que decidimos conocernos de verdad y respetarnos mutuamente». «Me gusta más esa idea», sonrió. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No solo porque la crisis había pasado, sino porque había descubierto algo importante sobre mí misma, que a los 72 años todavía tenía la capacidad de luchar por mi dignidad, de defender mi lugar en el mundo y de enseñar lecciones importantes incluso a mis propios hijos. La reconciliación real, sin embargo, apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron a nuestro dramático enfrentamiento fueron un periodo de ajustes delicados, pero esperanzadores para toda la familia. Como habíamos acordado, los cambios reales se tenían que ver con acciones, no solo con palabras, y todos estábamos poniendo a prueba nuestros nuevos compromisos. Liliana fue quien más cambios visibles mostró. Una semana después de nuestra confrontación, llegó a casa con pintura para redecorar la sala y me preguntó qué colores me gustaban. «Pensé que podríamos hacerlo juntas», me dijo, «si a usted no le molesta ensuciarse las manos». Pasamos todo el fin de semana pintando y hablando, conociéndonos realmente por primera vez en años. Durante esas conversaciones, entendí mejor por qué se había sentido desplazada. «Es que usted siempre ha sido tan buena para todo», me confió mientras pintábamos la pared del fondo, «que yo me sentía como si no fuera necesaria. Los niños la prefieren a usted. Óscar siempre hablaba de lo bien que usted cocinaba. Los vecinos la saludaban a usted primero cuando salíamos juntas». «Lili», le dije usando su apodo por primera vez, «esos no son defectos míos que tengas que soportar. Esas son cosas que podemos convertir en fortalezas para ambas. Yo puedo enseñarte mis recetas de cocina. Tú puedes enseñarme sobre decoración moderna.
Los niños pueden querernos a las dos de maneras diferentes. Los vecinos pueden conocerte mejor si les das la oportunidad. Era cierto que había estado dominando inconscientemente muchos aspectos de la vida familiar. No por malicia, sino por costumbre, y porque nadie me había dicho que me estaba extralimitando. Aprender a dar espacio a Liliana sin sentirme rechazada era un ejercicio delicado, pero necesario. Óscar también estaba haciendo esfuerzos visibles. Empezó a incluirme en las conversaciones sobre el negocio, pidiéndome opiniones sobre decisiones importantes, como solía hacer cuando su papá estaba vivo. «Mamá», me dijo una tarde mientras revisábamos las facturas del taller, «me di cuenta de que desde que papá murió, dejé de consultarte las cosas importantes, como si ya no fueras parte de la familia empresarial. Eso estuvo mal». Una noche, 3 semanas después del gran enfrentamiento, Óscar tocó la puerta de mi cuarto antes de irse a dormir. «Mamá», me dijo sentándose en la orilla de mi cama como cuando era niño y venía a contarme sus problemas. «Quiero que sepas que he estado pensando mucho en todo lo que pasó». «¿Y a qué conclusiones has llegado, mijo?» «A que por años te he dado por sentada», admitió. «Siempre supuse que ibas a estar ahí, que ibas a aguantar todo, que ibas a aceptar cualquier cosa con tal de mantener la paz. Y me aproveché de esa bondad tuya». «Óscar», le dije, «yo también tengo parte de la culpa. Durante años evité los conflictos, no puse límites claros, no exigí el respeto que merecía. Pensé que el amor significaba aguantarlo todo en silencio». «Pero ese no es amor, ¿verdad?», reflexionó. «Amor verdadero es respetar, es comunicarse, es defender al otro cuando está siendo lastimado». «Exacto, hijo. Y amor verdadero también es estar dispuesta a luchar por la relación cuando vale la pena salvarla». Los cambios más hermosos se vieron con los niños. Sin la tensión constante entre los adultos, ellos florecieron de una manera notable. Oscarito empezó a traerme sus tareas sin miedo de que su mamá se molestara, y Fernanda volvió a cantarme canciones en las tardes como antes. Una tarde, mientras ayudaba a Fernanda con un proyecto escolar sobre la familia, ella me hizo una pregunta que me llegó directo al corazón. «Abuela», me dijo mientras pegaba fotos en una cartulina, «¿por qué los adultos se pelean a veces?» «Porque a veces nos olvidamos de hablarnos con cariño», le expliqué. «A veces dejamos que los problemas pequeños se vuelvan grandes por no arreglarlos a tiempo». «¿Pero ya no se van a pelear?» «Siempre puede haber pequeñas discusiones, mi amor, porque somos personas diferentes con ideas diferentes. Pero ya aprendimos a hablarnos con respeto y a solucionar los problemas antes de que se vuelvan grandes. El verdadero examen de nuestros nuevos acuerdos llegó 2 meses después del gran enfrentamiento. Era un sábado por la mañana, y Liliana estaba preparando el desayuno cuando accidentalmente tiró la olla del café y se derramó por toda la estufa. Normalmente, esto habría sido motivo para un comentario sarcástico sobre mi forma de organizar la cocina, o sobre cómo las cosas funcionaban mejor antes de que yo interfiriera. En lugar de eso, Liliana respiró profundo y me dijo: «Doña Magdalena, ¿me puede ayudar a limpiar este desastre? Creo que puse la olla muy al borde de la hornilla». Era un momento pequeño, pero significativo. En lugar de buscar culpables o desquitarse conmigo por su frustración, había pedido ayuda de manera respetuosa. «Por supuesto, mija», le respondí, y juntas limpiamos el café derramado, mientras ella me contaba que estaba nerviosa por una presentación importante que tenía en el trabajo el lunes. Estos pequeños momentos de cooperación se fueron acumulando hasta crear una nueva dinámica familiar. No era perfecta. Todavía había momentos de tensión, malentendidos ocasionales, días difíciles, pero era honesta y respetuosa. La prueba más grande llegó cuando Miguel vino a visitarnos en Navidad
3 meses después de los eventos de octubre. Durante la cena de Nochebuena, él observó las interacciones familiares con la mirada crítica del hermano protector, que había venido específicamente a asegurarse de que yo estuviera siendo tratada bien. «Se nota que las cosas han cambiado», me comentó en privado mientras lavábamos los platos después de la cena. «Lily te incluye en las conversaciones, Oscar te consulta las cosas, los niños están relajados. Parece que tu plan funcionó». «Funcionó porque todos pusimos de nuestra parte», le respondí. «Pero sobre todo funcionó porque al final del día, a pesar de todo lo que pasó, seguimos siendo una familia que se ama». «¿Y ya no tienes miedo de que vuelva a pasar algo así?» «Tengo la tranquilidad de saber que ya no soy la misma persona que aguanta maltrato en silencio», le dije. «Si alguna vez vuelve a pasar algo similar, ya sé que tengo la fuerza para defenderme y las herramientas para enseñar lecciones cuando sea necesario». Rosa también notó los cambios cuando vino a visitarnos en enero. «Es increíble», me comentó, «cómo una crisis tan dolorosa se convirtió en algo que fortaleció a la familia en lugar de destruirla». «Es que las crisis», le expliqué, «nos dan la oportunidad de decidir quiénes queremos ser realmente. Podíamos haber elegido la amargura, el resentimiento, la separación definitiva. Pero elegimos el perdón, el crecimiento y la construcción de algo mejor». El momento que realmente me confirmó que habíamos logrado una transformación profunda llegó en febrero, casi 4 meses después de todo el drama. Era el cumpleaños de Liliana y yo había estado preparando su pastel favorito, uno de 3 leches que había aprendido a hacer de mi suegra hace décadas. Cuando llegó del trabajo y vio el pastel en la mesa, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Doña Magdalena», me dijo. No tenía que haberse molestado tanto. «No fue molestia», le respondí sinceramente. «Fue gusto, porque ahora cuando hago algo por ti, lo hago con cariño real, no por obligación o por mantener la paz». «Yo también quiero decirle algo», me dijo, sentándose a mi lado en la mesa de la cocina. «Estos meses han sido los mejores que hemos tenido como familia. Y es porque usted tuvo el valor de enseñarnos lo que estábamos haciendo mal». «Lily», le dije tomándole la mano, «yo también aprendí mucho de todo esto. Aprendí que a veces el amor significa pelear por lo que es correcto, no solo aguantar todo en silencio». Esa noche, durante la pequeña celebración de cumpleaños, mientras veía a mis nietos cantarle las mañanitas a su mamá, mientras observaba a Oscar abrazarla con cariño genuino, mientras sentía el ambiente de armonía real que habíamos construido juntos, me di cuenta de algo importante. A los 72 años había aprendido la lección más valiosa de mi vida, que nunca es tarde para defenderse, para enseñar respeto, para luchar por la dignidad propia y para convertir una traición dolorosa en una oportunidad de crecimiento para toda la familia. La historia, que había comenzado con una conversación cruel escuchada desde el sofá, se había transformado en una historia de redención, respeto mutuo y amor familiar real. Ahora, sentada en mi mismo sillón favorito donde hace un año escuché esas palabras que me rompieron el corazón, puedo decir con certeza que fue la mejor crisis que me pudo haber pasado en la vida, porque me enseñó que a los 72 años todavía tengo mucho que ofrecer, mucho que defender y mucho que enseñar. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que durante décadas fui la mujer que mantenía la paz a costa de su propia dignidad. Fui la esposa obediente, la madre sacrificada, la abuela complaciente. No es que esos roles estén mal, pero cuando se vuelven tan absolutos que te obligan a aguantar maltrato en silencio, entonces se convierten en una trampa que te roba la voz y el respeto propio. La traición de mi hijo y mi nuera fue dolorosa, pero también fue liberadora.
Me obligó a encontrar fuerzas que no sabía que tenía, a ser creativa de maneras que nunca había imaginado y a luchar por mi lugar en el mundo con una determinación que me sorprendió a mí misma. Lo más hermoso de toda esta experiencia es que no destruyó a mi familia, la transformó. Hoy tenemos algo que antes no teníamos: honestidad real, comunicación abierta, respeto mutuo y la seguridad de que podemos enfrentar los problemas juntos, en lugar de dejar que crezcan en silencio hasta convertirse en veneno. Liliana y yo hemos desarrollado una relación que nunca pensé que sería posible. Ya no somos la suegra y la nuera que se toleran por mantener la paz. Somos dos mujeres que se respetan, que colaboran, que se apoyan mutuamente. Ella me ha enseñado cosas sobre el mundo moderno que yo no conocía, y yo le he compartido la sabiduría de décadas de experiencia de vida. Óscar se ha convertido en el hijo que siempre quise que fuera: atento, considerado, pero también independiente y capaz de tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Ha aprendido que el amor verdadero requiere valor: el valor de defender a quien amas, el valor de enfrentar los problemas, el valor de pedir perdón cuando te equivocas. Mis nietos han crecido en un ambiente de honestidad donde saben que los problemas se pueden solucionar hablando, donde ven que los adultos pueden cometer errores, pero también pueden aprender y cambiar. Esa es una lección que les va a servir toda la vida. Pero creo que la lección más importante es que aprendí que nunca es tarde para reinventarse, para defenderse, para exigir el respeto que una merece. Durante años pensé que mi época de luchar había terminado, que mi rol era simplemente aguantar y aceptar lo que la vida me diera. Esta experiencia me enseñó que eso no es cierto. A cualquier mujer que esté escuchando esta historia y que se sienta identificada con mi situación, quiero decirle algo muy importante. Tú también tienes derecho a ser tratada con dignidad y respeto, sin importar tu edad. Tú también mereces que te consulten las decisiones que afectan tu vida. Tú también puedes defenderte cuando te traten mal, incluso si esa defensa requiere valentía y creatividad. No tienes que aguantar maltrato psicológico por mantener la paz. No tienes que aceptar comentarios hirientes disfrazados de preocupación. No tienes que permitir que planeen tu futuro a tus espaldas. Tienes voz, tienes derechos y tienes la capacidad de luchar por ellos. Si me duele recordar las palabras crueles que escuché esa tarde: tu madre apesta, échala de esta casa. Pero ya no me duelen porque me definan. Me duelen porque me recuerdan lo lejos que puede llegar la falta de respeto cuando no se enfrenta a tiempo. Pero también me recuerdan la fuerza que encontré para convertir esa crueldad en una lección de amor y respeto para toda mi familia. Mi historia no es perfecta. Hubo momentos de dolor profundo, de ira, de decepción que pensé que no iba a poder superar. Hubo noches donde me pregunté si valía la pena luchar, si no sería más fácil simplemente aceptar ser tratada mal y mantener una paz falsa. Pero aprendí que la paz real no viene de evitar los conflictos, sino de resolverlos con honestidad y amor. Aprendí que el respeto no se da automáticamente, sino que hay que ganárselo, y a veces hay que exigirlo. Aprendí que nunca es tarde para enseñar lecciones importantes, incluso a los propios hijos. Hoy, cuando me siento en este mismo sofá donde fingí dormir para escuchar esa conversación devastadora, veo a mis nietos jugando en el jardín, escucho a Liliana cantando en la cocina mientras prepara la cena, y veo a Óscar llegar del trabajo con esa sonrisa relajada que no había visto en años. Veo una familia que aprendió a valorarse mutuamente, que aprendió a comunicarse con honestidad, que aprendió que el amor verdadero incluye respeto, consideración y dignidad para todos. Y me siento profundamente orgullosa. No solo de lo que logré con mi plan elaborado y dramático, sino de lo que todos logramos juntos.
una segunda oportunidad para ser la familia que siempre pudimos haber sido. A los 72 años, descubrí que los finales felices sí existen, pero que a veces hay que luchar por ellos con todo lo que uno tiene. Descubrí que nunca es tarde para defenderse, para enseñar respeto, para exigir dignidad y para convertir las traiciones más dolorosas en las lecciones más valiosas. Si estás escuchando esta historia desde cualquier lugar de América Latina, si te identificaste con alguna parte de mi experiencia, si alguna vez te has sentido invisible o maltratada en tu propia familia, quiero que recuerdes esto. Tú también tienes el derecho y la capacidad de luchar por el respeto que mereces. Tú también puedes enseñar lecciones importantes, incluso a las personas que más amas. Y tú también puedes convertir los momentos más dolorosos de tu vida en los más transformadores. Nunca es tarde para levantarse, para defenderse, para exigir el lugar que nos corresponde en el mundo. Nunca es tarde para enseñar que el amor verdadero incluye respeto y que la familia real se construye con honestidad, consideración y dignidad mutua. Si mi historia te inspiró, si sientes que estas palabras tocaron tu corazón o te dieron fuerzas para enfrentar tu propia situación difícil, te pido que me ayudes compartiendo este mensaje. Dale like a este video si crees que más personas necesitan escuchar que nunca es tarde para defenderse. Suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias de mujeres que encontraron su fuerza en momentos difíciles. Y comenta aquí abajo de qué país o ciudad nos estás escuchando, porque me encanta saber que estas historias están llegando a mujeres valientes de toda América Latina. Gracias por acompañarme en este relato tan personal. Gracias por escuchar, por entender y por recordar que todas merecemos respeto y dignidad, sin importar nuestra edad. Recuerda siempre, nunca es tarde para defender lo que es correcto, nunca es tarde para enseñar amor con respeto y nunca es tarde para luchar por la familia que realmente merecemos tener. Con cariño y respeto para todas ustedes, esta fue la historia de Magdalena Ruiz, una abuela de San Luis Potosí, que aprendió a los 72 años que todavía tenía mucho que enseñar sobre el amor, el respeto y la dignidad familiar.